Vale, llevamos prácticamente 2 horas de clase y voy a grabar el último vídeo, ¿vale? Voy a apuntar aquí que creo que son 5 vídeos para subirlos. Tardo generalmente en subirlos unas 48 horas, ¿vale? Esta noche no me va a dar tiempo, me va a hacer tiempo para las carpetas. Yo creo que mañana los vídeos, a ver si están subidos y tal, dependiendo de la capacidad del vídeo, lo que lo pueda subir, ¿vale? En este último vídeo lo que os voy a hablar es de un tema de Top Maestros, cómo estudiar, por qué tenemos ese formato, cómo está estructurado y dónde podéis personalizar y dónde no, y el funcionamiento de Drive y las carpetas, ¿vale? Voy a compartir pantalla con un tema, primero lo voy a abrir donde lo tengo, porque así no tengo el problema de las carpetitas. De hecho, voy a revisar si tengo lo del esquema. No, esto era... No, 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 tendría que entrar a bajar. Vale. Eh, mm, no, vale. Voy a compartir pantalla. Tema 23, metodología. ¿Vale? Voy a explicaros la estructura. Bueno, hemos metido esta portadita para la cual, si queréis hacer algo esquemático aquí, de apuntar definiciones, siempre el tema luego, cuando lo estás estudiando, puedes apuntar aquí definiciones de quién tienes definiciones, las que más te gustaron, los autores principales para tenerlos aquí y tenerlo tal, clasificaciones de QR y también el progreso del estudio. La primera son las leídas, ya lo sabéis. Además, viene en el cuaderno, voy a meter un cuaderno del opositor que os meteré en materiales top maestros, en la cual os explica cómo son los progresos de estudio, ¿vale? Cuando aquí ya haciendo tus esquemas y estudiando ya por esquema, ¿vale? Con varios repasos, ¿vale? Todos los temas de top maestros y todos los temas tienen una introducción. La valoran los tribunales bastante. Siempre dan una puntuación tanto para la introducción como para la conclusión. Vamos a ver aquí al final, la conclusión de azul, o la síntesis se puede llamar también, y la bibliografía básica, ¿vale? La bibliografía básica que damos todos maestros. Esto lo tiene que llevar todos los temas. Yo siempre doy el truquillo, yo creo que lo tiene todo el mundo, porque es un truquillo tan guay, tan básico. Yo lo que hacía cuando saqué la plaza es, yo me ponía a escribir, salía el tema 23, ponía el título y empezaba a escribir. La primera página escribía la introducción, en una cara o en dos. Y luego no hacía el epígrafe 1. Yo lo que hacía luego en otra cara, en otra hoja, ponía por un lado la conclusión, escribía ya la conclusión y le daba la vuelta y por detrás escribía la bibliografía. La bibliografía. Entonces yo, en el minuto 20 de las 2 horas de escribir el tema, yo ya tenía cerrado el tema. Porque yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tuve un amigo que fue conmigo y me dice, ¡buah! ¡Qué bien me salió el tema! Lo puse genial, el mismo el de la academia. Voy a sacar un 8 un 9 yo creo. Y digo, sí, lo pusiste entero y tal. Bueno, luego que les guste y tal. Y decía él, no, 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 lo clavé. Lo único que no me dio tiempo a poner la bibliografía y la conclusión y la dejé como a medias. Y el último epígrafe me quedó. Y yo pensé, este suspende. Y tal cual, sacó un 4,1. Un tema que no está cerrado, para mí es prácticamente suspenso. ¿Por qué? Porque los profesores, yo he tenido que medir hoy la primera clase fue de 45 minutos, la segunda de 45 minutos, la tercera fue de 40, la cuarta de 40 y la quinta de 40. La quinta pillé un primero, llegué ahí 20, salí ahí 19 de tercero, en el otro edificio. Cambié de lado, llegué ahí 22, hay 22. Les quise poner en fila para que bajaran un poco tal, primero que vienen de infantil y todo eso, los coloqué en fila cuando bajaran y 30 y media. Prácticamente cuando dejamos las mochilas, porque luego iban a salir con ellas, salen por otra puerta distinta de los demás.
estuve hasta -5, hasta -4. Lo saqué al punto. Una de las cosas de un profesor de educación física y de un profesor en general es saber medir los tiempos. Para mí es súper básico. Y en la posición, así es. Entonces, por lo tanto, tenéis que medir muy, 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 muy bien los tiempos, las 2 horas y cerrar el tema. Tiene que estar cerrado. Yo ese es el truco que os doy. Yo siempre lo hacía así. Y luego ya empezaba por el epígrafe 1. Que luego te quedaba corto el 3, sí que ibas a perder una puntuación, porque los epígrafes, un ítem es epígrafes compensados. Pero no iba a suspender el examen por no tenerlo cerrado. Yo nunca dejé un examen sin cerrar, un tema. El tema siempre lo he dejado cerrado. Luego el tribunal no sabía si era que sabía menos del epígrafe 3 o de que no me había dado tiempo, lo que fuera, pero el tema estaba cerrado. Él pensaba que yo lo había cerrado, que había llegado hasta el final. Y dejaba una buena bibliografía porque la puntúan bastante, de 0,25 a 0,50. La conclusión la puntúan bastante, aproximadamente 0,50, 0,75, y la introducción cada vez le da más peso, que sea un poco llamativa y tal. Para mí, uno de los aspectos más importantes de los temas está la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Porque la introducción, cuando están de escuchar un montón de temas, la introducción ya te va a decir si te van a atender o no, le captas su atención. Entonces tienes que empezar muy bien, tienes que empezar llamativo. Hay gente que empieza con una frase, me mola los que empiezan por una frase, hay que empezar muy llamativo. Y la conclusión es como cierras, es el recuerdo que va a quedar de ti. La gente cierra con una cita, muy bien está la cita, pero mejor algo sorpresivo, algo que tú hayas empezado de hacerle una pregunta en la introducción, una pregunta retórica, o que veas que hay un problema en la educación y que en la conclusión sean soluciones. Que en la conclusión le expliques un poco cómo tú lo vas a hacer, que le hagas un resumen del tema y un resumen de cuál es tu idea y de cómo eres tú de profesor. Tienes que convencerle de que tú eres la persona que están buscando ese tribunal, ¿vale? Entonces, en la conclusión, tiene que ser potente, ¿vale? Y la bibliografía, me encanta la bibliografía. Soy ¿cómo se dice? El friki de la bibliografía, me encanta. Hay que poner siempre una buena bibliografía, ¿vale? Que os explicaré. Bueno, entonces aquí van esas cositas. Introducción tiene que ser potente, llamativa. Yo os aconsejaría personalizarlo. En este grupo, que sois nivel top top, creo que podéis personalizar tanto introducción como conclusión, ¿vale? Las iremos trabajando. Un día será una tarea, ¿vale? Uno, métodos de enseñanza de educación física, relación conceptual, método, hablan de tipos de método, hablan de estrategia, hablan de estilo. Luego la clasificación de los estilos de enseñanza, hablan de los tradicionales, que cada vez se utilizan menos, los participativos, que cada vez se utilizan más, los individuales, que se tendían a ellos, pero cada vez está más el cooperativo, el grupal, juegos cooperativos, juegos participativos, aprendizaje por estaciones, bueno, cada vez se lleva más. Cognitivos, que cada vez están cogiendo más peso, y los que promueven la creatividad. Eso sí que son los que estamos tendiendo y los que más llaman la atención. ¿Vale? Por ejemplo, nuestro amigo Nacho Ross, que tenemos un amigo que nos firma el libro, nos regaló libros y de todo, que es amiguete nuestro, que lo tenemos en bibliografía y que tenemos aquí, un estilo de enseñanza, visualización creativa, su libro es entero sobre eso. Tenemos una propuesta ahí en el código QR que os puede molar mucho para ideas, ¿vale? Ambientes de aprendizaje, como no, y socializadores, que son los que más están en boga, ¿vale? Y luego aquí metemos también estilos de aprendizaje, metodologías activas más actuales, ¿vale? Como gamificación, aprendizaje basado en proyectos, en retos, Flip Classroom, bueno, un montón. Modelo deportivo de Siedentop, modelo de iniciación deportiva, bueno. Y luego el epígrafe 2, la adecuación a los principios metodológicos, ¿vale? Los principios metodológicos, que como veis nos basamos en el Real Decreto, son un poco mono general. Y luego una parte un poco más práctica. Acabamos siempre con una conclusión, que yo también os recomiendo personalizarla. Yo utilizaba mucho ejemplos de mi programación didáctica, ejemplos de mis unidades, que los salpicaba a lo largo del tema. Y luego en la conclusión hablaba un poco de cómo veía yo la educación como maestro, ¿vale? Yo tenía unas frases ahí que llamaban la atención. Bibliografía, siempre digo el top 11. Yo siempre decía, mira, que es un 4-4-2. Mira, un 4 referencias, referencias actuales y legislación. Siempre hay que meter, como el símil de fútbol, Marqui, que tú eres entrenador y jugador, y Alberto también, aunque está tal, y Velasco también, entrenador y jugador. 4, como 4 defensas, ¿qué es esto? Referencias, libros referencia para este tema. Carlos Velázquez hay que nombrarlo sí o sí,
porque es el pionero del aprendizaje cooperativo, Onofre Contreras, Delgado Noguera, de estilos de enseñanza en educación física, hay que meterlo sí o sí. Sí hay que meter 2, 3 libros, 4, estaría genial. Yo creo que referencias bibliográficas habría que meter como 4 o 5 libros generales y 2, 3 de legislación, ¿vale? Y no hay que meter solo libros de hace 20 años o 30 años. Hay que meter libros actuales también, ¿vale? Hay que meter libros de 2020. Por ejemplo, modelos pedagógicos, el de Domingo Blázquez, se podría meter la magia de esta Yosune Rodríguez Negro, que también tiene buenos libros, Nacho Ross, el que hemos dicho, libros de menos de 10 años. Entonces, yo metería el de Delgado Noguera, el de Sánchez Bañuelos, el de Nofre Controlas, el de Carlos Velázquez, Nacho Ross y a lo mejor el de Domingo Blázquez o el de Daniel Navarro Ardoy. Y luego metería el Real Decreto y el decreto de la comunidad, el que bien decimos el 57/2022. Los códigos QR os sirven para que no tengáis que buscar más información si queréis personalizar, os sirven para un poco si queréis ampliar, pero los temas, como veis, están listos para estudiar. 12 caras, 12 caras, letra más o menos grande con códigos QR. Están listos para estudiar, ¿vale? Pues el 23 y el 14 son así, ¿vale? Iremos trabajando la mitad de las clases. Un día os pediré una introducción, las leeremos todos y ver cuál es la mejor. Haremos algún día una conclusión y la leeremos todos para que veáis lo que molan las de otros y las que impactan y las que no impactan. Lo trabajaremos, ¿vale? No os preocupéis. Vale, una vez visto esto, voy a pasar a las carpetitas. ¿Cómo os voy a presentar las tareas en carpetas? Vais a tener una carpeta general, como os enseñé antes, que es una carpeta. Voy a grabar, no, perdón, voy a compartir pantalla, la cerré para buscarlo. Por ejemplo, esta de Alba Méndez del año pasado. Material del verano, un material del verano que habéis entregado, mis archivos en el cual compartíamos documentos y luego las tareas realizadas aquí me las subí a Alba, simulacro, contexto, documento, y tareas corregidas. O sea, vosotros me subís aquí con el scan PDF, escaneáis las 10 hojas de lo que hagáis, ¿vale? Por ejemplo, bueno, la tarea que os he mandado, es verdad, no me lo tenéis que mandar la tarea de la competencia emprendedora. La vamos a leer en clase, para leerlas todas, ¿vale? Generalmente, si yo mando un supuesto, me lo enviáis. El supuesto yo lo corrijo sobre mi iPad, os lo envío corregido en rojo, lo que hay que modificar y hay que mejorar, en verde lo que está muy muy bien y os doy consejitos. Pero aparte os hago un feedback de audio, ¿vale? Explicándoos todas esas cositas que cosas podéis poner. Y luego en la clase lo que vemos son errores comunes, no vemos los supuestos de otras personas. Hombre, a veces hay alguno que hizo un supuesto tan bueno que lo leemos para todos, para que flipen, para subirte la autoestima y para que los demás cojan ideas de cómo se hace un buen supuesto, con buenos enlaces y con todo muy bien trabajado. Pero, por ejemplo, la tarea que me han dado este día va a ser para leerla en clase, para darnos ideas unos a otros de competencias, de la competencia emprendedora. Voy a crear una carpeta que es para tareas, o sea, la tarea la subimos a tarea. Yo esa tarea la cojo y la meto en corregidas. Entonces vosotros la cojo de aquí y la meto en corregidas. Y entonces la tarea de aquí, luego la corregida y todo, lo que hago la tarea aquí, esta carpeta la voy a dejar en blanco para pasarla a tareas realizadas. Tareas realizadas. Voy a poner otra carpetita aquí, ¿vale? Bueno, es muy fácil lo de crear carpeta. Nueva carpeta. Pongo aquí, imaginaos que sea tareas. Uy, se me fue. Carpeta sin título. Bueno, no. Cambiar nombre. Estoy creando la tarjeta, pero es lo que les voy a crear a vosotros, ¿vale? Una que traiga tareas. En la tarea es donde me vais a subir, igual os la pongo en otro color. Es donde me vais a subir la tarea. Para yo aquí, cuando veía la tarea, porque lo que me pasaba es que me la metíais todas en tareas realizadas y luego yo no sabía la que me habéis subido. Vamos a tener una carpeta vacía para que me la metáis ahí, para que yo vaya mirando. Os pido también que cuando me subáis la tarea, me aviséis por WhatsApp, me mandáis. Guti, ya tienes la tarea en la carpeta de tarea. Entonces yo ya lo sé, para no andar tener que ir mirando yo el lunes, mirar a las 4, a las 7 y a las 10. El martes, mirar a las 4, a las 8 y a las 12 de la noche. Prefiero que me escribáis y yo por orden de recepción de la tarea
por orden de recepción de la tarea es como corrijo. Es decir, si me mandó la primera, yo lo miro por el WhatsApp o por cuando me llegó en detalles. Me llegó la tarea de Alba el martes a las 12 de la mañana, la de Marky el 12 a las 11 de la noche del martes y la de Susana a las 11 del miércoles. Entonces voy a empezar por la de Alba. Voy a empezar por la de Alba, cuando acabe con la de Alba paso a la de Marky y pasaría luego a la de Susana. Y los demás que me vayan llegando en tanto. Entonces, que primero me mande, primero va a tener el feedback, ¿vale? Voy a poner también, ¿cómo se dice? Fechas. Es decir, si por ejemplo yo hoy lunes mandara cosas que me enviaran, que no estoy mandando hoy, tendrían que estar para el siguiente lunes, para yo tener esa semana, lunes, martes, miércoles, voy a dejar, para que a mí me llegaran las tareas martes, miércoles, jueves, y yo tenerlas todas corregidas para cuando lleguemos a la clase del lunes, que estuviesen todas corregidas. No me las mandéis todos el domingo por la noche, porque si no, no me va a llegar. Tiene que ser hasta el miércoles anterior a la clase, ¿vale? Eso lo fijaré, ¿vale? Cuando mande tareas de subir. De momento, estas no me las tenéis que mandar. Si queréis mandarme lo que es el esquemita del Real Decreto, eso sí lo puedo ver yo y ver si tenéis que añadir algo o quitarlo. Los temas, de momento, tenéis que mirarlo vosotros, estudiarlo y mirar cuánto escribís. Podemos hablar sobre eso. Oye, que escribo muy poco, sí, escribo solo 4 folios. Entonces miraremos fórmulas, a lo mejor te pido que me lo envíes para ver qué letra tienes o lo que sea, ¿vale? Si veis problemitas, me escribís. Pero bueno, de momento las tareas no, esta quincena no es para que me las enviéis. Lo que digo, la legislación si queréis sí, y el supuesto lo vamos a leer en clase. Vale, estas son las carpetas que vais a tener en vuestro nombre, las personales donde nos comunicamos vosotros y yo individualmente. Aquí se comunica Alba conmigo. Solo entramos en esta carpeta Alba y yo. Pero luego va a haber otra carpeta en el que estáis, en el que estáis todos y aquí están todas las carpetas. Yo voy a ir metiendo, voy a crear una de convocatoria. Os voy a meter las dos convocatorias. Os voy a meter temario, temas. Voy a crear otra de temario. Os voy a meter legislación, voy a crear otra legislación. Voy a ir creándolas poco a poco. ¿Por qué? Porque ahora estáis viendo todas esas carpetas y os estáis agobiando de tantas cosas, situación de aprendizaje, ficha de opositor, material interesante. Aquí metía cositas interesantes, dossier de hábitos, fechas de ODS para días, idea de actividades para los supuestos prácticos. Bueno, teníamos un montón de cosas, ¿vale? Criterios de calificación de tribunales, estábamos plantillas reales de los tribunales. Bueno, todo eso. Voy a ir creando carpetas y metiendo materiales, pero poco a poco, ¿vale? Para no agobiaros, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Vamos a acabar teniendo todo este conjunto de carpetas, ¿vale? Pero van a ir subiéndose poco a poco, ¿vale? Y ese es el funcionamiento del Drive. Si tenéis cualquier tipo de duda, me escribís por individual. Es decir, si yo creo las carpetas y escribo en el grupo, ya están creadas las carpetas, revisarlo y tal. Si no podéis entrar, si no lo veis, si no entendéis tal, me lo preguntáis. ¿Vale? Que se puede hacer un tutorial o para el siguiente día se explica otra vez en clase, me explicáis qué es lo que os pasa y lo que no entendéis y lo vuelvo a explicar yo en clase. ¿Vale? Y bueno, poco más. Dudas. Dudas sobre todo esto. Contarme. Marky, mucha información. Marky es el que más pregunto. Sí, no, pero bueno, bien, no sé, la verdad que no tengo ninguna pregunta. Vale, lo seguiste bien, ¿no? Sí, Pillaste Drive. ¿Controlas Drive? sí, sí, más o menos sí. Vale, vale. Tarea, si quieres hacer la de competencia emprendedora, la haces. Si no, no Vale, pasa nada. Lo piensas, ¿vale? Es el vale, único que tienes el comodín del público para utilizarlo si quieres o no. Temas de estudio con el tema. Te enfrentas a él, Marcos, ¿vale? vale, Eh, es estudiarlo y saber lo que puedes escribir 2 horas. Es muy importante tú que empieces. Casi prefiero que estudies uno que estudies los dos, Marqui. Estudiate vale, uno bien, 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 bien. Cuando lo sepas bien, es leerlo una vez, leerlo 2 veces. En el cuaderno que os voy a subir del opositor os dice cómo estudiar, la técnica Pomodoro, la técnica no sé qué. Yo lo que hacía era, estudiaba 1 hora, descansaba 15 minutos. Estudiaba 1 hora, descansaba 15. Cuando tengas, lo primero es leerlo, 1 o 2 lecturas. La siguiente es estudiártelo, subrayar un poco lo más importante. Estudiarlo 1, 2, 3 veces. Luego hacerte un esquemita de una hoja. A ver si me encuentro el esquemita. Dejar de compartir pantalla y voy a ver si lo encuentro. Hacerte el esquemita.
un buen esquema y todo esto, pues ayuda mogollón para poder estudiar en él. Y luego repasos, repasos, repasos. Cuando lo tengas súper bien, súper bien, súper bien, eh, ya lo tienes, vamos, la puedes escribir. Y pones un cronómetro y escribes 2 horas sin mirar el tema. Porque si estás mirando el tema, pierdes tiempo y las 2 horas no son reales. ¿Vale? Vale. Sí. Víctor, duda. A ver. Nosotros que ya Espera, tenemos mientras habla Víctor, espera un momento, Víctor, ¿eh? Mientras habla Víctor, ya encontré el esquema, os lo voy a compartir pantalla para que lo veáis. Dime, Víctor. nosotros que, por ejemplo, lo yo, que ya tenemos el temario de la otra vez en el Drive, Sí. ¿que va a aparecer modificado o vas a crear una carpeta aparte? No, no. Vosotros tenéis una carpetita donde trae materiales 23-24 y con Ujú. vuestro nombre. Yo voy a crear una carpetita que se va a llamar materiales, Tom Maestros 25-26. Ahí te van a aparecer todos los materiales. Os dejo las carpetitas, no las eliminé porque a lo Vale. mejor tenéis cosas valiosas. ¿Sabes lo que Sí. te digo? Como te voy a ir subiendo las cosas poco a poco, a lo mejor tú dices, ostra, el resumen de los descriptores operativos del perfil de salida que me molaba, como lo Mm. tienes ahí, no te la voy a borrar. Y luego te voy a crear una carpeta que te voy a poner Víctor 26 o Vale. 25-26. Ujú. ¿Vale? Pues tú vas a Ujú. tener esas 4 carpetas. La que Ok. trae 25-26 es la de este año. ¿Vale? Ujú. Y vale, y yo, este es un esquema que tenía del tema 23 del 2007. Claro, ha cambiado mucho. Pero este era el esquema que yo tenía todo en una cara. Entonces yo me iba con los esquemas a todos los lados. Que hacía un viaje con la novia de 5 días a Madrid, pues me llevaba la carpetita con estos 25 y tal, porque no podía dejar de estudiar 5 o 6 días, pero no llevaba los temas. Me los preguntaba yo con los esquemas. Esto está muy bien para no tener que transportar los 20 temas o tal, no sé qué. Para tú, hay veces que los estudios valen más los repasos que los estudios, porque lo visteis los que fuisteis tal. Se olvida mogollón de información y hay que hacer repasos. Y vamos a hacer simulacros de 5 temas, cada 5 temas, simulacro, ¿vale? Para que tengáis la obligación de repasar los temas, porque si no se olvidan. ¿Vale? Y yo os aconsejo que hagáis esquemitas de este tipo. Mira, yo en rojo para ver los diferentes epígrafes, introducción, conclusión, ideas clave, ¿vale? Reglas mnemotécnicas ahí para cosas, para aprender las cosas, con esquemitas, con estrategias. Hay 2 tipos, global y analítica. Dentro de la analítica, global modificado y global polarizado, creo que era. Las estrategias analíticas, pura, secuencial y progresiva. Había 3 tipos y poner el ejemplo. Entonces yo ya tenía en mi cabeza los ejemplos. Y con eso ya sabía, mira, diferencia de método, estrategia y estilo. Y sabía lo que iba en cada parte. Entonces, como veis, lo que os digo, yo dejaría todos los temas con esquemas. Y las unidades de programación también así, las dejaría. ¿Vale? Y poco más, poco más. Dejo de compartir pantalla. Me comentáis si tenéis alguna duda. Y si no, por hoy creo que hemos metido mucha información en la cabecita. Voy a dejar de grabar